Saludos, ingeniero. Este video corresponde al laboratorio 2, en el cual estamos utilizando NPNs y PNPs para saber sus curvas características respecto a distintas corrientes como ser de base y de colector y también la implementación de un amplificador. Bueno, el trabajo fue dividido en 5 secciones, cosa de acelerar el proceso, y a continuación vamos a hablar del NPN en modo activo. Comenzando Ya, con... como directamente, o sea, lo que sería el NPN, el modo activo, como ha mencionado Mauricio, nos hemos dividido esto directamente en dos partes. Es decir, yo me he encargado de un NPN y un PNP. Pues yo he tomado datos en unas diferentes condiciones a las que podría tomarlas Lucía, ¿no? Esto es decir, para observar de alguna manera la diferencia entre los datos experimentales. Claro que en los datos simulados no debería haber una gran diferencia. En principio aquí podemos ver que son los circuitos base directamente del LPN y del PNP, ¿no? La única diferencia sería que la fuente está dada la vuelta para el caso del PNP. En las gráficas podemos ver, por favor, en la parte de datos simulados y que dicen otros de datos Carlos, que son mis datos en este caso. En aquí yo creo que no he tenido mucho problema, el NPN está muy, muy lindo, me encanta cómo ha quedado. Para el caso del beta, es un poco más abajo. Justamente acá, acá sí ya creo que ocurrieron bastantes problemas, pues la gráfica no se acerca tanto como yo desearía. Para el caso del PNP, sí ya ahí creo que surgieron algunos problemas un poco grandes. Es un poquito más abajo. De igual manera, contempla lo que sería una gráfica simulada y, y bueno, mis datos, ¿no? Es un poco más abajo. Es esta, ¿ve? No, es un poco más abajo. Un poquito más, un poco más, un poco más. Es justamente esta, arriba. Y aquí está. Aquí podemos ver que es la de corriente del colector y la de la gráfica simulada, ¿no? Directamente no hay mucho problema. Y con respecto a beta, beta, bueno, es un poco más arriba. Es esta justamente. Aquí ya, yo considero que he tenido muchos puntos, pues he tenido varios problemas, considerando de que bueno, con lo que tomaba datos estaba mal, ¿no? Directamente. Por favor, Lucía, ¿podrías ahora explicar más o menos la diferencia de la condición en la que tú has tomado los datos? Sí, muchas gracias. Podemos volver al modelo inicial. Está un poquito más arriba, exactamente ahí. Si se puede observar, se observan bastantes bifurcaciones, al menos en mi caso, que son los datos verdes que dicen datos Lucía, los tomados de manera experimental por mi persona. En ambos casos se ve una gran diferencia y esto también es porque los datos no fueron tomados con exactitud en cuestión de tiempo, ni tampoco de temperatura, ni de ambiente. Podemos ir bajando un poquito más hasta el siguiente modelo. Ok, aquí también podemos observar un poquito más arriba, por favor. Y es donde más se notó las bifurcaciones entre los datos experimentales. Y esto se debe más que todo a considerando todos los efectos del ambiente que puede tener a los cambios de temperatura constantes que se han estado viendo estos últimos meses. De manera personal, tuve algunos inconvenientes al poder recolectar los datos de manera experimental, ya que variaban muchísimo y en algunos se salían de los parámetros establecidos que eran necesarios para poder establecer tanto del PNP y del NPN. Es por eso que en las gráficas se observa un gran error y grandes bifurcaciones. Vamos a continuar. Bueno, en cuanto a mi parte, hemos empezado a realizar los trabajos en en un PNP, y este PNP fue trabajado en en modos de saturación, el PNP y el NPN. Aquí estamos hablando de modos de saturación donde teníamos que tener un voltaje constante. Yo he utilizado 0,85 voltios y 1,5 voltios para encontrar nuestras gráficas, en las cuales sí se nota que mayormente las hice de noche, por lo cual la temperatura ambiente supongo que no ha debido afectar bastante. Sí se nota que siguen una correlación similar a las gráficas deseadas, tanto de un NPN como podemos ver de un PNP. Ahora es con...
Bueno, continuando, podemos observar otras gráficas que se tomaron con distintos voltajes. En este caso se puede observar que la gráfica de arriba, una tiene un voltaje de voltaje base emisor, que es de 0,7, y la de abajo es de 1 voltio. En sí se puede ver la diferencia de los valores, más que todo porque se tomaron en distintos tiempos del día, es decir, que hay una variación de temperatura con respecto de una gráfica y la otra. Además de que el circuito no era muy estable, por lo cual no hay un gran rango de voltajes a controlar. Luego tenemos lo que sería nuestra otra gráfica, que sería versus la corriente de base. En este caso sí se obtuvieron mejores resultados porque los datos se tomaron en horario nocturno, lo cual facilitó que no varíen de manera excesiva. Pero también al tratarse de voltajes o corrientes muy pequeñas, no se pudo hacer una medición bastante exacta. En el diagrama de cajas podemos observar que el esdor es bastante pequeño, a excepción de los voltajes, porque en sí no se pudo tomar en cuenta un gran rango, debido a que el circuito diseñado no cumplía con las especificaciones de lo que sería un voltaje constante y de regulación milimétrica. También pasando a la parte del PNP, podemos observar que tenemos gráficas que son bastante exactas, ya que se tomaron en horario nocturno de la misma manera, y se puede observar simplemente variaciones en lo que sería la corriente, tanto de colector como de base, que se va a ver más adelante. Y en cuanto a los datos, son bastante más exactos, como nos lo indica lo del diagrama de cajas, donde podemos ver que las corrientes en sí tienen un esdor cercano al 0%, a excepción de la segunda corriente. Y por último, continuamos con lo que sería el amplificador. Un poco sobre el amplificador de pequeña señal. La amplificación de pequeña señal viene dada por un conjunto de resistencias junto a un transistor BJT tipo NPN, como se les va a ir mostrando en el informe. También se utiliza un transistor 2N2222 y con la curva característica de este ya la conocíamos. Los materiales que usamos en el amplificador son obviamente resistencias de distintos valores, reguladores, condensadores electrolíticos y cerámicos. Un transistor 2N2222, un circuito integrado de 555, resistores como le dije, dos fuentes de C y el software LTSpice. Para poder generar la pequeña señal hemos usado el integrado justamente el 555, que es utilizado para generar señales cuadradas. Teniendo en cuenta que la bocina esta que vamos a realizar tiene que ser audible, el ser humano, tenemos que tener en cuenta que el ser humano puede escuchar un rango entre 20 y 20.000 Hz. Por eso hemos escogido un valor que esté entre esos valores y hemos escogido el valor de 500 Hz para nuestro amplificador. Hemos dividido el amplificador en dos partes, el amplificador y el oscilador. Sobre el amplificador hemos diseñado un amplificador de pequeña señal enfocándonos en amplificar el voltaje y la potencia con el 555 y en el oscilador hemos tratado de generar la señal con justamente el mismo componente 555. Para el oscilador hemos tomado un circuito base para basarnos un poco en cómo realizar cómo hacer el diseño de nuestro circuito, solo que en el que seleccionamos en el informe, este tiene valores que vamos a alterar, no van a ser los mismos, y está usando una resistencia en vez de un speaker, nosotros vamos a usar una bocina. Eso con parte del diseño del oscilador, y una vez este oscilador esté implementado, usamos una señal cuadrada como voltaje de entrada para este amplificador. Pero un problema de esto es que el voltaje de salida del oscilador está entre 0 y 12 voltios, o sea que no es muy pequeña señal, y para corregir este problema hemos utilizado una resistencia más grande en la entrada del amplificador para poder generar una caída de tensión elevada. Hemos tomado como resistencia inicial una resistencia de 8 ohmios, porque hay que tener en cuenta que esto no tiene que tener una gran impedancia, por eso se ha elegido esto. Con los valores iniciales de beta igual a 200, alfa igual a 0,995 y voltaje del colector de 12 voltios. Hemos ido hallando los valores distintos.
valores distintos de voltajes y corrientes de voltaje de colector de emisor y colector emisor. A la hora también decidimos introducir un capacitor en paralelo a la resistencia del emisor, porque la resistencia del emisor proporciona mucha mayor estabilidad, pero también reduce la amplificación. Y ya con el diseño de nuestro amplificador, el voltaje de salida se tiene en el nodo de colector del transistor. Y para poder medir el voltaje de salida de hemos utilizado una resistencia de carga, y que justamente representa la bocina. Hemos calculado, para los resultados hemos calculado no solo los valores experimentales, sino también los simulados teóricos, y los hemos comparado entre sí para ver si había mucha variación o mucho error. Y para comprobar el correcto funcionamiento de este circuito y también del circuito que hemos diseñado, hemos comprobado este funcionamiento con la medida de corriente de colector, y se han tenido valores óptimos, no óptimos, pero muy aceptables. Bueno, ingeniero, eso sería todo en cuanto al video y la presentación de nuestro laboratorio número 2. Gracias.